muchas gracias y gracias a toda la audiencia que tenemos a esta hora en T13 Móvil. Quería partir preguntándote por la inauguración, ¿verdad? Desglosar qué ocurrió, porque era una inauguración donde no hubo muchos personeros de Latinoamérica ni tampoco del resto del mundo, para empezar. Claro. En primer lugar, bueno, esta es el segundo mandato, digamos, de Maduro, después de unas elecciones que fueron el pasado 20 de mayo y que fueron bastante cuestionadas, digamos, sí, por la comunidad internacional, ya que fue una elección donde no se cumplieron un poco los cánones básicos de participación, en este caso, por ejemplo, de la oposición, ya que se le impidió incluso participar sí, a la mayoría de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Y donde el resultado no fue reconocido, digamos, por gran parte de la comunidad internacional, especialmente los países latinoamericanos, que han conformado este grupo de Lima, de alguna manera, que han rechazado, digamos, y no reconocen este nuevo mandato de Nicolás Maduro. En ese momento, José Carlos, las principales figuras de la oposición estaban ya sea encarcelados o exiliados o detenidos, siendo interrogados, prisión domiciliaria y muchas otras formas. Y muchos también que tampoco tuvieron la posibilidad de participar, digamos, por esta inhabilidad que se les planteó. En un régimen que además de alguna manera donde no está clara la separación de poderes. De hecho, por ejemplo, hoy día la toma de mando fue en lo que fue el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Congreso, porque el Congreso es el único poder, digamos, que está en manos de la oposición, pero que de alguna manera prácticamente en la práctica no funciona como debería funcionar, ya que hay una asamblea constituyente que tiene poderes más grandes que este Congreso y una asamblea constituyente que está compuesta exclusivamente por miembros del oficialismo. Una asamblea constituyente que en su minuto también la comunidad internacional, por ejemplo en el caso de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos, no la reconocen como válida. Y esa asamblea constituyente en su momento tenía el objetivo de redactar una nueva constitución, pero terminó por ser la que legislaba, casi que por decreto. En la práctica es la que legisla y en la que al final toma muchas de las decisiones. Y esto conlleva al hecho de que hoy, digamos, en lo que fue la toma de poder, lo que fue la posesión de Nicolás Maduro, llevó a que muy pocos mandatarios de la región, muy pocos asistieran, digamos, a esta toma de posesión. Solamente asistió el mandatario de Cuba, el mandatario de Bolivia, el mandatario de Nicaragua y el de El Salvador, digamos, de la región. Solo 4 mandatarios de la región, y muchos países de la región ni siquiera mandaron comitivas. Exactamente. Digamos, una forma de demostrar que hay un quiebre en las relaciones con ese país, de mostrar rechazo a este nuevo gobierno de Maduro. Y ya hubo una consecuencia inmediata, que es el hecho de que Paraguay se transformó en el primer país de Sudamérica en romper relaciones diplomáticas con Venezuela, un anuncio que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez justo en el momento en que se estaba más produciendo esta nueva posesión en Caracas. Y José Carlos, bueno, si nos vamos a los personeros que estuvieron, tú ya nombrabas algunos presidentes y también fueron algunos de los aliados, por ejemplo Rusia, China, también en el caso de otros países como Turquía, pero fueron autoridades de, digamos, no tan alto rango. Claro, no tan alto rango. En el caso de China hay un subsecretario de Asuntos Rurales, por ejemplo, que fue el que asistió, pero son países que de alguna manera también han apoyado a Maduro por tratar de tener influencia también en la región. Yo creo que eso es lo que hay que explicar bien. El tema de que el gobierno de Vladimir Putin, digamos, esté apoyando en el fondo y reconociendo la elección de Maduro, o que China esté también reconociendo un poco la elección de Maduro, tiene que ver también con un tema de posicionamiento de estos países en América Latina y de alguna manera también plantarle cara, digamos, en este caso a Estados Unidos. Claro, es parte de este ajedrez político, de esta estrategia. Eso no significa que necesariamente sean socialistas. Bueno, el caso de China sí es un país comunista, el caso de Rusia está abierto al libre mercado, también como el caso de China, pero es una forma de demostrar que están ellos apoyando este eje, en el fondo, contra la unipolaridad de Estados Unidos y la Unión Europea un poco. Tiene que ver con un tema de geopolítica, básicamente. Y lo otro, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos volvieron a hacer advertencias, digamos, con respecto a Maduro. Y que son cada vez más drásticas. Claro, y en el caso de ambos, tanto la Unión Europea como de Estados Unidos, dijeron que van a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, digamos, de ahora en adelante. Tengamos en cuenta que después de las elecciones de mayo, el mandato que comienza hoy de Maduro dura 6 años, dura hasta el año 2025. O sea, tenemos una larga todavía tiempo en que Maduro estaría en el poder. Y tomar en cuenta también otro elemento: estas elecciones que se hicieron en mayo fueron adelantadas. Exactamente. Estas elecciones originalmente eran en diciembre, también fueron adelantadas por el gobierno en otra movida que fue criticada por la oposición, que fue considerada ilegal por la oposición, y que de alguna manera también hace que se extienda de alguna manera también el régimen venezolano. Y después, de hecho, la misma empresa que estuvo a cargo del sistema de voto electrónico dijo que había habido
una manipulación, que se había inflado en cerca de 1 millón de votos también en las elecciones. Eso es, el tema no se pudo confirmar, pero dentro de todo están ese tipo de acusaciones cruzadas, por lo menos. El tema, claro, es que no hay ninguna tampoco ente independiente digamos que haya podido validar completamente lo que fue esta elección, donde igual, pese con los resultados oficiales incluso, fueron las elecciones con más baja participación presidencial en Venezuela en los últimos más de 50 años, ¿ya? Y José Carlos, entremos ya a hablar del Grupo de Lima, ¿verdad? Al que nuestro país pertenece, son 13 países latinoamericanos más Canadá. Hicieron una declaración el 4 de enero donde habían dicho que no iban a reconocer. Así es. Y finalmente no se suma solo un país. Claro, que es México. En el caso de México, recordemos que en México en diciembre hubo cambio de mando, asumió Andrés Manuel López Obrador, una figura histórica de la izquierda mexicana, que tiene un poco más de afinidad, a lo mejor afinidad ideológica con Maduro, si bien hay diferencias notables, digamos, en lo que es el ejercicio político. Pero lo que planteó López Obrador desde un principio es que básicamente no quiere meterse en el tema interno venezolano y de alguna manera se está desmarcando un poquito de lo que está haciendo el Grupo de Lima en el caso de este gobierno. Los demás, digamos, han sido bastante categóricos. Aún más categóricos teniendo en cuenta que está Brasil ahora, el Brasil de Bolsonaro. Sí. Bolsonaro ha sido uno de los más críticos y con respecto al régimen de Maduro, y tener en cuenta también que los integrantes del Grupo de Lima, los países que están un poquito presionando al gobierno venezolano, son muchos países que están recibiendo la inmigración venezolana. O sea, son países, tú decías una cifra, Naciones Unidas, Naciones Unidas calcula 2,3 millones desde el 2015, y, al final, y alrededor de 3 millones están teniendo en cuenta casi las 2 últimas décadas. Esta inmigración ha sido más que nada hacia países de América Latina. Recordemos que en Perú, principalmente Colombia, Perú, Chile, Ecuador son países, y Brasil también, que ha tenido muchos problemas de seguridad, incluso en la frontera, digamos, por esta inmigración, y que de alguna manera también el gobierno de Bolsonaro ha señalado que y de hecho hubo también problemas de violencia en la frontera norte de Brasil, donde incluso se incendiaron campamentos de refugiados venezolanos y todo ese tipo de problemas. Entonces, claro, México le da este balón de oxígeno, por decirlo así, lo han calificado algunos medios, porque primero manda un enviado, una delegación a la toma de posesión, y además no se acopla a lo que dice el Grupo de Lima, pero tampoco se metió a digamos, apoyar directamente, ni de hecho ninguna declaración hasta el momento, tengo entendido yo, Manuel López. Así es. De alguna manera ha tratado de mantenerse absolutamente al margen. Por otra parte, lo que está haciendo Maduro al ver un poco este aislamiento de Venezuela, llamó una especie de cumbre de países latinoamericanos. Él mismo llama una cumbre, digamos, de países latinoamericanos, como una especie de desafío ante presidentes que no lo reconocen. Ese es el tema. O sea, al final, y si se juntan con él, también sería estar validando un poquito el régimen. Recordemos que incluso ayer tuvo un intercambio verbal bastante fuerte, donde repasó a muchos presidentes pasemos de hecho a eso directamente, latinoamericanos, y donde tuvo unas palabras bastante duras, digamos, incluso contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Le dijo, lo que estamos revisando de hecho aquí en el GC, le dijo, y Sebastián Piñera tenía una lista con todos los votos, y de hecho mejor pasemos a escucharlo, ¿te parece, José Carlos? Pasemos a escuchar lo que dijo entonces el presidente de Venezuela contra el mandatario de nuestro país, Sebastián Piñera. El pichón de Pinochet, Sebastián Piñera, en Chile, que se la da de un gran líder, fracasado también, y en su segundo periodo, peor que nunca, repudiado por el pueblo chileno, fue electo con 26%. Quiere decir 9 puntos menos que este muchacho que está aquí de los barrios del Valle, que este obrero. Yo no soy un magnate como Sebastián Piñera. Bueno, partió primero criticando a Iván Duque de Colombia, y después ya se pasó a Sebastián Piñera, dijo que era un pichón de Pinochet, que era un fracasado, que tenía un 68% de desaprobación, que había sido elegido con un 9% menos que él mismo, y ese tipo de cifras. Son datos que son bastante cuestionables, en el caso de Maduro, teniendo en cuenta más cómo fue la elección de Maduro. Eso tuvo una respuesta rápida, además de la Cancillería chilena, que incluso ahí se destacaba un tuit del canciller Roberto Ampuero, diciendo que tarde o temprano va a tener que pagar Maduro por un poco las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en Venezuela, y otros personajes chilenos recordándole también que mejor se preocupe de la situación interna que viven los venezolanos. Recordemos que en el año que terminó, el 2018, según el FMI se calcula más o menos un 1.700.000% de inflación, y es y hay una previsión para este año de 10 millones % de inflación, la más alta del mundo.
y además una contracción económica de un 5%, o sea, menos 5% de crecimiento económico. Y esto no tiene tampoco por dónde solucionarse, porque además el gobierno sigue imprimiendo dinero. Hace poco también, no hace poco, pero hace algunos meses lanzó una nueva moneda con 5 ceros menos. Los empresarios ya no tienen cómo pagarle el sueldo mínimo, que ha subido también muchas veces el presidente Maduro. No hay productos básicos, no hay medicinas, y la crisis no se ve por dónde haya una salida. Claro, y al final, y también con una oposición bastante debilitada y dividida, además, que ha mostrado muchas divisiones internas, especialmente en el último término, y que se fueron bastante visibles en el 2018. Hay también una responsabilidad política de la oposición en este sentido, y también con mucha gente, especialmente opositores a Maduro, que se están yendo del país. Exacto. Recordemos que teniendo en cuenta que si más de 3 millones de personas han ido, incluso Naciones Unidas tenía un cálculo aún más tremendista, que decía que alrededor de que podrían sumar a final de 2019 5 millones de personas en total, digamos, más de 5 millones que se han ido de Venezuela, lo cual significaría casi un 20%, casi un 20% de la población. Entonces, claro, la gente al no ver una salida, eso es lo que está pasando, al no ver una salida cercana de la crisis, al no ver ni una salida económica ni una salida política, lo que opta es por irse. Exacto. Y eso también, de alguna manera, también ayuda al gobierno a quedar con puros gente que todavía los apoya. Claro, bueno, que de alguna manera los apoya. Aparentemente hay una base igual de votantes fuertes, que es la que se beneficia de las ayudas del gobierno, que siguen fieles a Maduro. El ejército también, lo conversábamos. Claro, las Fuerzas Armadas yo creo que son clave en esto. Sí. Hay una cosa que el año 2002, después de que hubo un intento de golpe contra Chávez en abril del año 2002, y donde se veía una evidente fractura dentro de las Fuerzas Armadas con respecto a Chávez, lo que hizo Chávez es generar que las Fuerzas Armadas quedaran absolutamente leales, digamos, al gobierno venezolano. Y eso lo ha hecho en gran parte con el tema de dinero, o sea, de potenciarlas económicamente, de que tengan buenos sueldos los Maduro, en el fondo, oficiales, y de alguna manera y tener en los puestos claves a gente de las Fuerzas Armadas, a gente absolutamente leal al gobierno. Y pasa también en la misma Asamblea Constituyente, que tiene gente de alto, su misma esposa, Silvia Flores, es parte de la Asamblea, la tigra también, Delcy Rodríguez, ex canciller, ahora ella tiene un cargo muy importante también ahí, y otro tipo de personeros que son también leales a Maduro. Y lo que se hablaba hoy día había una información del Washington Post que muchos recogieron, que algo que todavía obviamente no se ha confirmado, difícil que se confirme desde Venezuela, que es que según ellos, citando a fuentes del Departamento de Estado, decían que Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa venezolano y uno de los más altos cargos de confianza de Maduro, le habría dicho a Maduro que él renunciaba a su cargo si es que Maduro no renunciaba. Claro. Lo cual generó una serie, en un cuartel, digamos, pero no han sido, no vio ningún evento importante, digamos, como para que uno diga que hay una fractura importante dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es importante. Y otra cosa que el Grupo de Lima está insistiendo, y yo creo que eso un poco va a ser la vía en que no reconocer a Maduro, que Maduro le dé el poder al Parlamento. Y Maduro está además en un contexto regional mucho más complicado que antes. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Casi todo en este minuto tenemos la mayoría de gobiernos dentro de Sudamérica, por lo menos, ya en manos de la centro derecha, y con una posición bastante dura con respecto a Maduro. Tenemos el mismo caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Paraguay, que es el caso más claro, y el caso de Colombia. Y Ecuador, que claramente, si bien no es un gobierno de derecha, se ha alejado completamente ya de lo que es el eje un poquito de y bueno, nuestro país propio, que de hecho la vocera lo calificó a Venezuela de dictadura. Y para ir cerrando, José Carlos, ¿qué posibilidades hay en el mediano plazo, tal vez, de verle una salida a esta crisis? Porque se ve complicado. Yo creo que es difícil, y es de difícil previsión. Esta es una crisis que se viene arrastrando ya de hace bastante tiempo. Se ha acrecentado sin duda desde el 2012 con la enfermedad de Chávez, y de 2013 con la llegada de Maduro al poder. Claro. Muchos hablaban, me acuerdo, del año 2002, y me tocó ir incluso a cubrir, digamos, lo que fue en ese minuto el intento de golpe contra Chávez el 2002, y ya muchos decían, esto es una situación insostenible para Venezuela, esto va a durar muchos años más. Mira, ya han pasado 16 años, casi 17 años de eso. Entonces, claramente, lo que dicen muchos analistas venezolanos, muchos están desesperanzados, o sea, en el fondo, decir, esto ya en algún minuto no sabemos hasta dónde va a llegar,
claramente la clave está un poco en qué van a hacer las Fuerzas Armadas. Claro. Ya si le van a seguir dando el apoyo a Maduro, le van a pedir al final retirarse y hacer elecciones, unas elecciones que sean libres, Claro. abiertas, completamente democráticas, o bien, digamos, Maduro que siga en el poder por 6 años más y sigamos con la espiral inflacionaria, de crisis económica, Crisis humanitaria que se está crisis generando humanitaria que se está generando en toda la región. O lo otro, no sé si de alguna manera habrá una ayuda internacional a Maduro para tratar de mantenerlo en el poder. Eso es lo otro, que tampoco lo sabemos. Pero como un oxígeno de su aliado económico. Todos los años hablamos, el tema es que todos los años hablamos de una situación insostenible en Venezuela, insostenible, y seguimos repitiendo la palabra insostenible, pero lo increíble es que esto sigue, y tenemos 1.000.000% de inflación el próximo año, según la FMI, este año vamos a tener 10 millones por ciento de inflación. Entonces, al final, ¿en qué momento se va a cortar esto? No se sabe. Es muy difícil. Muy bien. Bueno, te damos las gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros conversando sobre este tema. Comienza entonces un nuevo gobierno de Nicolás Maduro desde hoy hasta 6 años más, hasta el 2025. Queden pendientes en las plataformas digitales de T13 porque vamos a estar comentando este y otros temas nacionales e internacionales. Puedes revisar también toda la información sobre este mismo tema en t13.cl. Ahí está toda la información y distintos vínculos para que puedas leer e informarte aún más. Gracias, José Carlos. Gracias a ti, Sebastián. Gracias a todos. Que estés muy bien. Buenas tardes.